Gracias, presidente. Le pediría un poquito de paciencia con el tiempo. Yo tengo luego más de... Hasta por 5 minutos, representante Juanita. Adelante. Gracias, presidente. Le agradezco mucho. Por supuesto que un escenario en el cual pudiéramos dar una discusión amplia, en donde aquí las proposiciones no dependieran de si el gobierno está de acuerdo o no, máxime cuando muchos de nosotros lo que estamos buscando es fortalecer el recaudo y mejorar las finanzas para invertir en lucha contra la pobreza y contra la desigualdad, pues por supuesto que lo lógico sería poder discutir a fondo las ponencias alternativas, incluso las proposiciones a la ponencia mayoritaria. La realidad, por lo que ya vimos de la decisión de estas mayorías de no aplazar la discusión, es que aquí esto lo van a pupitrear. Y ante ese escenario, yo personalmente no tengo otra alternativa que apoyar una ponencia de archivo. Porque si bien creo y defiendo plenamente que este país necesita una reforma tributaria de fondo, esta no lo es. Esta es para un paciente de cáncer etapa 4, no más que una curita. Ni siquiera tiene algo de desinfección. Es simplemente un paliativo para poder sanear de alguna manera las cuentas, tener algo de caja, pero no revisa ninguno de los temas de fondo de un sistema tributario que está siendo profundamente regresivo, profundamente ineficiente, profundamente inequitativo. Es absolutamente contraria a la principal recomendación de todas las comisiones tributarias en este país, y es que la tasa de las empresas es ya muy alta y que tendrías que bajarse de manera equitativa para las empresas y en cambio subir la de las personas naturales. Esta reforma, en cambio, deja intacto la posibilidad de las personas de más altos ingresos de tributar un poco más y, en cambio, lo que hace es subirle a las empresas, supuestamente bajo la solidaridad de las empresas, cuando la realidad es que esa solidaridad en realidad se compensa porque todas las exenciones quedan vivas. Y tercero, es una reforma que confía demasiado en el impuesto el ICA, que funciona muy mal, porque es un impuesto que está basado en los ingresos y no en las utilidades, lo que hace absolutamente desproporcionado para ciertos tipos de empresas frente a otros. Entonces, esta no es una reforma estructural, deja intactos los problemas de nuestro sistema tributario y, en cambio, lo que genera es ya clarísimamente el anuncio de que tendremos muy seguramente el próximo año que enfrentarnos a una reforma. ¿Qué planteamos y que el gobierno no quiso siquiera revisar, siquiera llamar a discutir? Eliminación de las exenciones de economía naranja y de las zonas francas. Hacer permanente el impuesto al patrimonio para que ya no sea únicamente para las personas de más de 5.000 millones de pesos en su patrimonio, sino de manera permanente para personas que tengan más de 1.000 millones de pesos en su patrimonio, que por supuesto que pueden pagar un impuesto al patrimonio y a la riqueza. Aumentar la tarifa general de los dividendos del 10 al 15%. Esto no nos lo estamos inventando, el propio FEDESarrollo recomienda. Nada de eso el gobierno quiso tocar. Eliminar los 3 días sin IVA. Está claro que es una medida que no genera realmente las posibilidades de reactivación que se presumían y, en cambio, lo que sí genera es una lógica completamente regresiva que no genera el recaudo para poder devolver a quienes más lo necesitan. Estamos planteando que el delito de defraudación tributaria aplique desde los 1.100 salarios mínimos y no solo desde los 2.500. Disminuir el tope de rentas exentas. Incluir los impuestos verdes en subdivisión del suelo rural, en modificar el impuesto al carbono, en impuestos a plásticos de un solo uso, en consumos de plaguicidas no orgánicos. Nada de eso fue tenido en cuenta por este gobierno en esta discusión. Estamos garantizando que se evite ampliar la focalización para que en obras por impuestos no terminemos con esos recursos dispersados, ya no solamente en PDX y SOMAC, sino ahora en cualquier otro de estos territorios, con lo cual se dispersa la posibilidad de focalizar en aquellos territorios que más lo necesitan. Planteamos una focalización territorial de ingreso solidario para municipios PEDET, en particular con el incremento de la pobreza rural que fue documentada recientemente. Planteamos también una búsqueda activa de niños desescolarizados.
Nada de esto fue siquiera tenido en cuenta o discutido por el gobierno nacional ni por las comisiones terceras y cuartas conjuntas. Ahí se ratifica que no hay un interés de hacer una reforma estructural, que es lo que necesita en este país, sino chulear, pupitreando una curita que nada va a resolver la enfermedad de fondo de nuestro sistema tributario. Por eso... Tiene el uso de la palabra el representante Omar de Jesús, creo que era el que está